Imagen Latente, el podcast del Centro de la Imagen. Imagen latente. Cuando cierro los ojos, miro el monte en el que crecí de niño. Y es un cerro con huizache, semidesértico, donde hay víbora, donde hay codorniz, donde hay halcón peregrino. Abajo del cerro hay un río. Yo creo que los lugares que habitamos nos acaban habitando, y este es un lugar al que voy frecuentemente cuando cierro los ojos y puedo conectar con esa sensación de espacio, de compañía de todos los otros cohabitantes de ese lugar, la tranquilidad. Y ahí pasé muchas horas de niño. Pues si tuviera que pensar en imágenes latentes, pensaría en la imagen de mi abuela, preparándose para cocinar para 16 hijos y 44 nietos, cantando. Esa para mí sería una imagen poderosísima, latente, que me acompaña. ¿Cómo pudo una mujer como ella tener siempre esa capacidad de acoger a tantas personas con tanto amor en unas condiciones muy difíciles? Esa sería mi imagen latente. Esta segunda temporada de Imagen Latente propone reflexionar sobre cómo se crean, imponen, modifican y reproducen los imaginarios en torno a grupos, identidades, comunidades o hechos sociales, y analizar las intenciones que motivan su representación, y cómo estas intenciones configuran nuestra mirada. Imagen Latente es un viaje sonoro por la diversidad de formas de representar el mundo. Episodio 4. Intenciones e imaginarios contrahegemónicos. Me llamo Alfonso Díaz, soy papá de 2 niñas y quizás eso es a lo que más dedico mi tiempo estos últimos años. Eso implica pues aprender mucho cómo escuchar, a cocinar, que es algo que por sí me gusta mucho, a jugar, que es algo que he estado retomando. Y bueno, cuando no estoy haciendo eso, soy parte de un colectivo que se llama el Colectivo de Prácticas Narrativas, el cual formé hace ya más o menos 15 años. Y en este colectivo nos interesa mucho poner atención a cuáles son las historias a través de las cuales vivimos, qué efectos tienen estas historias. Y cuando no nos funcionan o cuando no describen estas historias, los mundos que queremos o que necesitamos ver, nos ha interesado mucho desarrollar prácticas para poder cambiar estas historias, estos relatos. Y estas prácticas hasta ahorita las entendemos como prácticas de aprender a escuchar o atestiguar a otros en términos amplios, a otros seres humanos y no humanos, aprender a hacer preguntas, aprender a documentar, a establecer vínculos significativos y a revisar nuestras relaciones con el tiempo. Así que bueno, esto yo lo he tratado de poner en práctica en contextos terapéuticos y en contextos de trabajo con diferentes grupos y comunidades, y también en contextos pues más como escolares, como pedagógicos. Creo que hay una relación recíproca entre las historias y las imágenes. Es decir, una imagen puede contar un montón de historias y las historias crean imágenes, crean imaginarios. Creo que no es lo mismo una historia que una imagen. Creo que quizás una diferencia es que una imagen es la relación con el tiempo, justamente. Para que haya una historia necesariamente tiene que haber una secuencia temporal, mientras que una imagen, estoy pensando en particular una foto, pues no, puede ser como un tiempo pausado. Otra cosa que me tiene pensando tu pregunta es que creo que estamos en momentos en donde la imagen y las metáforas que vienen a partir de la imagen tienen un montón de espacio de existir. La visión enfocada es el sentido que más estimulamos y que más consideramos en estos tiempos, en contraste con el olfato, el oído, el tacto, el gusto, la visión desenfocada. O sea, creo que no es accidental eso.
Creo que la visión enfocada es el único sentido que crea la ilusión de una separación del mundo. Como que yo a través del sentido de la visión enfocada puedo discernir claramente en dónde están tus límites, dónde empieza y acaba tu cuerpo, dónde empiezo y acabo yo, dónde empiezan y acaban otras cosas. Mientras que en todos los otros sentidos es mucho más ambiguo el límite. Justo como desde la ilustración, ¿no? El siglo de las luces, empezamos a equiparar la visión enfocada con razonamiento y entendimiento. De ahí que vienen metáforas como vamos a iluminar este asunto, ¿no? O sé transparente conmigo, o si estoy siendo claro, ¿no? Como que todas estas son metáforas que vienen de la visión. Ese empuje por transparencia viene siempre desde el poder, el transparentar cada acción que tenemos, a dónde vamos, con quién hablamos, con quién nos movemos, como que ese es un empuje de poder y desde los márgenes, desde las resistencias, creo que siempre se reivindica la opacidad, el no ser transparentados, la visión más como no que ilumina todo, sino más como una luz de la vela, ¿no? En donde la oscuridad te deja ver matices, en donde lo completamente iluminado no te deja ver. Todo esto para decir que en esta relación recíproca que existe entre la imagen y los relatos, ahorita estamos en momentos en donde me parece que hay pocas imágenes que representan ciertos relatos que tienen un montón de espacio a existir. Por ejemplo, como el imaginario de que toda la historia ha sido una historia como de luchas y guerras, de vencedores y perdedores, que creo que no deja contar pues toda la historia que evidentemente ha ocupado más espacio de todas las acciones chiquitas, ínfimas, como cotidianas y constantes que hacen posible la vida que hemos heredado y que seguimos teniendo y cuidando. Y creo que hay imaginarios sobre quiénes somos como personas. Creo que uno que ocupa mucho espacio, por decir algo muy, muy obvio, es el pensarnos en términos individuales, como un yo, ¿no? En vez de como un nosotros. Este imaginario, como tiene, bueno, pues un montón de consecuencias en cómo nos relacionamos con nosotros, entre nosotros, con los territorios y demás. Y creo que hay definitivamente muchos imaginarios en que podemos vislumbrar del futuro. Creo que ahorita estamos viviendo en tiempos en donde la imagen que tenemos del futuro tiende a ser apocalíptica. Tanto las historias que tenemos del pasado como del presente como del futuro son lugares en donde se juega el poder. Y estas historias tienen efectos y consecuencias reales en las posibilidades que vemos en este momento. Y de ahí me parece que la imagen apocalíptica es una victoria al poder. Es una falta de imaginación, o es una imaginación colonizada, por llamarlo de alguna manera. Y me parece que muchas personas, grupos, comunidades que tienen experiencias más desde los márgenes y no tanto desde los centros, nutren, mantienen, crean imaginarios mucho más desobedientes, mucho más subversivos al apocalipsis. Es de llamar la atención que sea más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo, pues. No miramos las cosas como son, miramos como somos, imaginarios en constante transformación. Hay varias formas de aproximarse, ¿cierto? Lo que pasa con el resto de los sentidos es que nos encarnan en el mundo. Y el estar encarnados en el mundo, creo que lo que es reconocer algo muy obvio. Muy obvio, pero que ahorita pareciera casi contracultural nombrarlo. Y es el hecho de que somos vulnerables, en el sentido más literal de la palabra. Me parece que la vulnerabilidad es el reconocimiento justo de que cada una de las partes que nos conforman como personas, como seres en este mundo, están directamente, íntimamente relacionadas y dependientes a otros seres humanos, no humanos, espirituales, pasado, el presente y los futuros. El poder reconocer eso es algo que desde las prácticas narrativas nos ha interesado un montón, que implica cómo atestiguamos la historia de otros, reconociendo que la única posibilidad que tenemos es desde todas las historias que nos conforman a nosotros. Es decir, soltando la ilusión de la neutralidad, soltando la ilusión de la objetividad, la única forma de atestiguar la otredad es desde mi subjetividad. El presentarnos, atestiguar a otros, requiere justamente eso. Para empezar, lo primero que requiere es presencia. Entonces, lo primero que requiere es presencia, como presentarse.
Yo, para poderme presentar y realmente escucharte, tengo que estar dispuesto a reconocer qué es lo que yo asumo de ti, Eve, cuando te veo, cuando te miro, cuando estoy en tu presencia. O sea, esto que le podemos llamar un prejuicio, son lugares en donde muy fácilmente se pueden meter estas historias, imaginarios jodidos. Yo tengo que estar al tanto, por ejemplo, de los prejuicios sexistas o clasistas o racistas o todos los istas que son jodidos, y tengo que identificarlos aunque me avergüencen. Una vez que los reconozco, los puedo poner momentáneamente en pausa para entonces abrirme a ti, a tu presencia. Nos abrimos a la otredad. Y ahí viene la parte de la vulnerabilidad, porque abrirse es reconocer que las fronteras entre yo y tú son permeables. Y cuando entras en mí, cuando tú entra en mí, yo no me quedo igual. Yo me convierto en una persona diferente a la que fui gracias a mi encuentro contigo. Hay un yo que solamente es posible a través de ti. De esa manera me parece que este tipo de presencia, de encuentro, ¿no?, desde la vulnerabilidad, desde el reconocimiento de la vulnerabilidad, posibilita que, además de reconocernos, nos podemos desconocer a partir de lesotres. Puedo ser sorpresivo, esa versión de mí que solamente es posible a través de ti. Entonces, más que un espejo, eres una grieta. Y me parece que cuando podemos navegar el mundo con este tipo, como tratando de nutrir y albergar este tipo de presencia y este tipo de atestiguar la otredad de otros seres humanos y no humanos, árboles, otros animales, otros seres que nos rodean. Por un lado, como que el mundo se vuelve en un lugar menos certero, sino que se vuelve mucho más incierto, mucho más ambiguo, mucho más sorprendente también. Creo que hay mucho más espacio para poder albergar la complejidad. Ya no es un lugar de buenos, malos, tú y yo, hombres, mujeres, ellos, nosotros, sino que puedo ver cómo me habitan un montón de relatos, que entre esos son complejos y son contradictorios. Y puedo ver cuáles son los relatos que estoy contribuyendo a reproducir en el mundo, con las acciones que tomo, que dejo de tomar, con cómo actúo, con lo que digo. Podemos tomar posiciones con respecto a lo que nos importa en el mundo. Los imaginarios, las historias, cada que se dicen, se cambian, pues nunca están escritas en piedra. Cada vez que representas una historia, la estás volviendo a escribir, aunque creas que estás haciendo exactamente lo mismo. Y esa reescritura, algo está cambiando. Poner atención a las cosas chiquitas que de por sí están sucediendo, que subvierten o cuestionan o cambian, o estos imaginarios grandotes. Creo que ahí hay muchos espacios para ver y nutrir grietas. Las imágenes que nos habitan, ¿cómo nos encuentran? Ramón Vera escribió un libro que se llama El libro de los saberes, que es una belleza, y en ese libro cita a un maracame huichol que se llamó Don Emeterio, y él decía: solamente entre todos sabemos todo. Y creo que es como que el reconocimiento que para poder entender algo necesitamos poder escucharnos, saber qué es lo que ves tú, qué es lo que veo yo, qué es lo que percibimos, sentimos y demás, y entre todos. Y creo que, estas habilidades las tenemos, pero creo que están siendo amenazadas, nos están deshabilitando el poder escucharnos, ¿no? Escucharnos desde la diferencia, desde la particularidad, desde la complejidad que somos. La otra cosa que me tienes pensando, algo que ha sido útil para mí, es más que pensar que nosotras somos pensadas por ellas. Estas nos encuentran. Me arraiga mucho el confiar que las historias que me encuentran son las que me deben de estar habitando en ese momento. Tratar de abrir espacio para que haya muchas de esas historias. Y para mí, algo que he encontrado en cómo se abre ese espacio, poner atención al deseo. Este deseo mimético lo veo en todas las historias de cómo deberían de ser las cosas. La experiencia, lo que de hecho está sucediendo, no cuadra con las historias. Y me parece que el deseo subversivo, el deseo que subvierte, es un deseo que no viene de la abstracción, no viene de las ideas, no viene de cómo deberían de ser las cosas, sino es un deseo que nace justo de la presencia de una interacción con el mundo que nos rodea. Y lo que podemos hacer es mirar
el mundo que nos rodea, presentarnos en nuestro cuerpo y en el mundo y ver qué es lo que nos convoca, qué es lo que nos llama y responder ese llamado. Ahora, gran parte del mundo contemporáneo no está diseñado para eso. Pareciera que estoy nombrando un privilegio el poder tener el espacio para la presencia, para ver qué es lo que te llama, para la posibilidad de caminar hacia eso. Pero creo que eso habla más de la inequidad de nuestros tiempos y me parece que en el mundo en el que vivimos, más que seguir el deseo, pareciera que el asesor principal es el miedo. Y si bien creo que el miedo es buen asesor en muy pocos momentos de la vida, gran parte de la vida igual no es el mejor asesor. El saber siempre se construye colectivamente y más que saberlo todo es cómo podemos rehabilitarnos en establecer relaciones significativas con otros. Mi nombre es Aida Bueno y soy una mujer cubana exiliada en España hace 32 años. Aquí en España me convertí en profesora universitaria, me convertí en cineasta y utilizo la palabra conversión entendiendo lo que significa. Y bueno, uno es muchas cosas en la vida. Creo que una de las cosas que más me identifico es con la creación. Creo que me siento muy cómoda con este momento que vivo ahora de creadora de cine documental. Aida Bueno nos invita a impugnar imaginarios coloniales a través de su obra Guillermina, un documental creado a partir de la revisión y resignificación de archivos fotográficos. La cuestión de cómo generamos imágenes. Todos somos de alguna manera consumidores de imágenes y creadores de imágenes. Todos participamos de ese proceso de tener o creer que hacemos imágenes, capturamos cosas. Una de las cosas que más me sorprende cuando estoy estudiando la carrera de antropología son todas las imágenes que producen fotógrafos de la época bajo el encargo de las potencias coloniales, de esas personas a las que quieren dominar. Y me ha parecido siempre fascinante observar esas imágenes hoy como una mujer negra, que conozco lo que es el racismo en mi propio cuerpo y pensar en cómo fue todo ese proceso, intentar plantear la idea, o sea, la idea absurda de que esta herramienta, esta tecnología que era la fotografía iba a poder ser portadora de algún tipo de verdad. Y luego imaginar todo ese contexto en que se hacen estas capturas de imágenes a estas personas, en su mayoría indefensas, y que cuando las miro, intento hoy mirarles a ellos, a ella, tengo la certeza de que la mayoría de esas imágenes no fueron hechas con su consentimiento, ni jamás pudieron imaginar que una foto de un ser querido, de un hijo, de un hermano de su madre, acabaría en un museo de antropología como una imagen de un salvaje. Yo tengo ese deseo de devolver a estas mujeres que han sido las que me acogieron y las que me ayudaron a caminar en la vida. ¿Y por qué de una manera audiovisual? Porque iba a escribir una tesis doctoral, de hecho tengo una tesis doctoral escrita sobre el liderazgo de las mujeres afrodescendientes de más de 500 páginas. Pero ¿por qué la imagen y por qué el registro audiovisual? Básicamente por dos razones. Primeramente porque creo que vamos caminando hacia un mundo cada vez más audiovisual. Esto es algo que no podemos interrumpir caprichosamente. Una cápsula que encierre algo de lo que uno teóricamente ha aprendido, pensado, transformada en una pieza audiovisual, va a tener mucha más repercusión que en un artículo escrito guardado en una estantería de una universidad, que es un espacio colonial, espacios racistas. Y no van a tener tampoco ningún interés ni ningún compromiso con ese escrito. Entonces, ahí, como pieza audiovisual, hoy en día hay muchas maneras de difundir. Y cuando estuve segura de que tenía la confianza para hacer mi primera obra, aunque no fuera perfecta ni maravillosa, pero que ya tenía la capacidad de hacerlo, pues siguiendo el consejo de una de
mis referentes. Cara Walker, ¿quieres ser artista? Hazlo, porque nadie te va a dar un título de artista. Los títulos de artista no existen. Cuando uno tiene algo que decir a través de arte, lo dice y ya está. Pues siguiendo ese consejo, hice mi primera pieza documental, que es precisamente una revisión de un banco de fotografías que van desde el comienzo de la fotografía hasta fotografías de los años 60 de mujeres negras acompañadas de los niños que cuidaban. Y propongo otra lectura de todas esas imágenes desde otro lugar, acompañada de un relato de uno de esos niños que fue criado por una mujer negra. Intento trasladar a través de esa pieza lo mejor que yo he aprendido sobre el racismo como mujer negra, como antropóloga, y depositarlo en esa cápsula audiovisual. Lo hice como un deber, como una obligación como mujer negra, de plantear otra posibilidad de leer esas imágenes, que durante mucho tiempo se han visto como imágenes hermosas y de mucho amor y cariño entre las mujeres negras y los niños que cuidaban. Eso para mí era muy importante, porque tenemos que tener esa iniciativa histórica como pueblos afrodescendientes para revisar todas esas imágenes que han hecho sobre nuestros cuerpos, específicamente sobre nuestros cuerpos como mujeres negras. Lo hice con mis recursos, yo fui la productora, yo empeñé en esa pieza todos mis ahorros, porque evidentemente tenía la seguridad en aquel momento de que sin una formación clásica, académica como cineasta, ninguna productora me iba a financiar esa película, porque nuestros temas, de la manera en que queremos tratarlos, no están en el centro de las agendas, de lo que se debe producir, de lo que se debe apoyar, de lo que se debe financiar. Eso es una realidad. Las otras dos piezas en las que estoy trabajando también tienen que ver con esto, con la transformación de imaginarios sobre nuestra vida y que hay que impugnar. El mecanismo del poder es el adoctrinamiento de los cuerpos, de la mirada. Cuando el poder construye los imaginarios sobre nuestros cuerpos, no tiene la idea de que ese imaginario solamente sea asumido por las personas blancas. El poder siempre quiere todo el poder, entonces el poder no quiere colonizar a las personas blancas, quiere colonizar a todo el mundo. Quiere decir que esto es lo que se va a ver y esto es lo que estás viendo. Entonces, de la misma manera, cuando yo produzco una pieza, no la estoy produciendo para las personas afrodescendientes, estoy produciéndola desde la perspectiva afrocentrada, pero mi deseo es que esa pieza sea una nueva forma de ver para todo el mundo, que todo el mundo pueda ver que se puede mirar desde otro punto de vista esa cosa, porque mi público no es solamente el público afrodescendiente. Para mí los imaginarios se cambian así cuando de alguna manera alguien te propone que a lo mejor puedes mirar eso de otra manera y tú accedes a acompañar a esa persona en esa posibilidad de mirar de otra manera. Ahora que también voy a trabajar con otro material de archivo, voy a impugnar la institución del archivo como una institución que no guarda nuestras historias, las sepulta. Entonces voy a desarchivar una historia para devolverla a la vida, porque donde está en el archivo solo está esperando su muerte definitiva. Y me han cuestionado eso, que cuáles son mis referentes como cineasta y qué cosas he visto, porque dentro del mundo del cine se supone que si tú no has visto determinadas películas canónicas y que si tú no rindes culto a determinados directores, ni sabes qué es el cine, ni sabes hacer cine. Yo siempre les digo que yo considero en mi caso una ventaja no haber visto determinadas cosas, porque mi mente está libre de esa basura colonial. Entonces, esa idea solamente de que si tú no has visto determinadas cosas, ni sabes qué es el cine, ni puedes hacer cine, ni puedes decir nada, es la cosa más colonialista y más estúpida que se pueda decir. ¿Quién dijo que algún ser humano está privado de la capacidad de pintar porque no conozca a Picasso? Si no conoces quién fue Rembrandt, por favor, jamás se te ocurra dibujar nada en ninguna parte, porque tú estás excluido de la posibilidad de entrar en el mundo de la creación. Entonces yo creo que una cosa que intento hacer es decidir yo qué quiero ver, decidir yo cómo quiero alimentar mi mente y mi mirada como cineasta. Entonces me intereso por determinadas producciones y son esas las que quiero ver. Hemos sido ya bastante adoctrinados
en nuestra escuela primaria, en nuestra escuela secundaria, hemos tenido que rezar el credo colonial de los padres de la patria, de los escritores sin los cuales no sabes escribir, los pintores sin los cuales no sabes pintar. O sea, es que eso es algo espantoso, porque eso es el poder. El poder de decirte lo que tienes que saber para poder ser alguien. Entonces, yo quiero explorar otro mundo de personas extraordinarias que nadie ha tenido nunca la obligación de saber quiénes son. Pues yo te lo voy a enseñar. Yo te voy a presentar a una mujer que ojalá y la hubieras conocido, ojalá hubiera estado en tu libro de texto de primaria y secundaria, y nadie te va a decir que existió, porque el poder no tiene ningún compromiso con esa historia. Entonces, yo busco en otra parte, me alimento en otro lugar. No quiero hacer la digestión de toda esa materia colonial putrefacta que intoxica mi mente, mi cuerpo, mi espíritu. Entonces, para mí, una de las cosas más importantes que hago es decidir lo que no quiero ver. Por ejemplo, yo no quiero ver imágenes de personas negras siendo ultrajadas, siendo maltratadas en la pantalla, siendo asesinadas, porque tengo la convicción y tengo mis motivos para creer que esas imágenes no cumplen en este momento ya una función de denuncia. Esas imágenes cumplen la función de ser enzimas renovadas para que aprendamos a hacer la digestión de la violencia sobre nuestros cuerpos. ¿Qué hacemos? ¿Censuramos las imágenes? Siempre censuramos imágenes. Fíjate si censuramos imágenes. ¿Quién ha dicho que vivimos en un mundo donde no hay imágenes censuradas? ¿Por qué puede estar en las redes sociales semanas? Imágenes pueden estar en las redes sociales durante semanas, imágenes de un hombre negro siendo torturado en la vía pública por la policía y no puede aparecer un pezón de una mujer. Ahí ya tú tienes un esquema de lo que el poder considera que no se debe o no se puede ver y quién lo puede ver y cuándo lo puede ver. Para mí el hecho de que se comparta esa imagen de ese hombre negro siendo torturado, humillado y ultrajado en la vía pública es otra lección de racismo que te está explicando y enseñando sobre qué cuerpos puede suceder eso sin que se cause ningún escándalo. Porque nosotros no permitimos que circulen ni se difundan imágenes de bebés o niños pequeños siendo violados. ¿Tú los repartes a toda tu lista de correos? ¿Inmediatamente los sueltas en las redes sociales para que se difunda, para denunciarlo? No, porque tú sabes que eso no es una denuncia. Sin embargo, eso se hace con los hombres y las mujeres negras que son torturados por la policía. Entonces tú vas acostumbrando a la gente a que admita, a que sea inteligible que esa crueldad pueda ser infligida a un cuerpo, específicamente el cuerpo de una persona negra, y que esos cuerpos pueden recibir esa crueldad. Es lo que pasa con las personas transexuales, es lo que pasa con esos otros a quienes no nos importa exhibir en escenas de crueldad. Siempre hay imágenes que censuramos, porque afortunadamente, como animales simbólicos y como seres culturales, tenemos límites con respecto a lo que toleramos. Pertenecemos a comunidades morales, no estamos en un vacío moral. Entonces, esa idea de que exhibiendo la crueldad sobre los cuerpos de personas negras se hace algún tipo de denuncia, yo no la comparto, en absoluto. Entonces, así se educa a la población en una visualidad que ofrece determinados cuerpos para ponerlos ahí en ese altar sacrificial. En ninguna de mis películas jamás se verá un cuerpo de una mujer negra siendo torturado, violado, masacrado. Absolutamente, jamás. Claro que hay denuncia de la violencia, del racismo. Se va a denunciar de otra manera, con otro lenguaje, con otras herramientas que para mí son más potentes y que preservan la dignidad de la persona. Posicionarse, una práctica que transforma. Yo creo que hay herramientas discursivas, estéticas, que pueden hablar con mucho poder de la violencia racial sin exponer los cuerpos a esa violencia. Por ejemplo, uno de los recursos que utilicé en mi primera pieza, donde voy a presentar esta colección de fotografías de mujeres negras con los niños que cuidan, con la narración de un hombre que fue cuidado por una mujer negra y que
cuenta muy emocionado todos los cuidados que recibió de esta mujer, hay una pregunta que se va a construir a través de la utilización de la animación con unas imágenes de una belleza extrema que conducen a una pregunta. Este niño está contando esta parte de su vida con esta mujer que fue para él todo. Entonces, ¿por qué si todos los hombres blancos poderosos de este continente llamado Abya fueron cuidados por mujeres negras? Porque entonces nosotros todavía vivimos en un continente eminentemente racista. Porque ese amor no consiguió remover el racismo y que viviéramos ya en una sociedad libre y racista. ¿Cómo esta relación tan idílica, cómo se rompe? ¿Cómo no llega a un lugar donde hay un cuestionamiento de esa irracionalidad del discurso racial? Entonces, una de las explicaciones más recurrentes es, bueno, es que el racismo es una expresión también del miedo a lo desconocido. O sea, ¿y tú no conocías a la señora que te amamantó? ¿No conocías a la persona que te preparó cada día tu comida? Entonces, yo lo que hago es, utilizando la manera más bella de presentar esa relación de este hombre con su cuidadora, pasar por debajo de esa narración la colección de fotos más impresionante, donde se puede ver, quien quiera ver, cómo están mirando esas mujeres a la cámara y qué dicen esas miradas. Para mí ese recorrido visual tiene que hacerlo cada espectador, mientras está oyendo una cosa y viendo algo de una extraordinaria y aparente belleza, pero no puede estar sentado tranquilo viendo lo que ve. Tiene que confrontarse con eso. Para mí, que se pueda hacer esa pregunta en un contexto de tanta belleza, de esa poesía de las imágenes, y que eso tan aparentemente bello sea tan tremendamente amargo, es una herramienta muy eficaz y no necesita mostrar la violencia sobre el cuerpo de las mujeres. ¿Por qué lo hago yo? Porque me duele, porque me atraviesa y porque como doctora en antropología yo sé perfectamente el destino de las tesis doctorales. Estar en una estantería por los siglos de los siglos, porque lo que el poder saca de ahí para difundirlo son esos que el poder determina que son los padres de la patria, los héroes de la patria, y nunca va a ser una Joaquina de Angola, nunca va a ser una Ana Borges de Sacramento, con quien trabajo en mi largo documental, nunca va a ser una Guillermina. Entonces, es otro camino, pero claro que se puede impugnar ese imaginario colonialista y racista. Hay que tener ganas y hay que tener resistencia, porque es una carrera larga. Aprender a mirar distinto no es fácil. Los imaginarios hablan de experiencias singulares de los cuerpos, de los territorios. La mirada no es estática. La mirada se sitúa, muta. ¿A ti? ¿Qué imagen te falta hoy? Acabas de escuchar Imagen Latente, el podcast del Centro de la Imagen. Este episodio fue creado gracias a las dos personas invitadas, Aida Bueno y Alfonso Díaz, quienes compartieron su palabra y experiencia para imaginar esos otros mundos posibles. Yo soy Eve Alcalá González, realicé la producción, dirección, montaje y voz en off. Elena Castillo realizó la edición del sonido, diseño y producción sonora desde la ciudad de Puebla. Evelyn Cabrera Torres realizó la transcripción de las entrevistas. Joan Trujillo, directora del Centro de la Imagen, realizó el concepto de esta temporada y dio seguimiento a la producción. Gracias por escuchar.